Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, tenemos el análisis en profundidad y se los presentamos primero en titulares. En Noticia Venezuela. El gobierno anuncia una profunda investigación para esclarecer el ataque contra la refinería de Amuay, una de las más importantes en la industria petrolera nacional. Según información preliminar, se presume la utilización de un misil a distancia lanzado desde un dron. Revisamos sus implicaciones. En Noticia Bolivia, por una orden judicial, la Asamblea Plurinacional no pudo leer el informe final sobre las masacres de Sacaba y Sencata. Sin embargo, esto no impide que el legislativo abra un juicio de responsabilidades contra la presidenta de facto, Yanine Áñez, por varias violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y policía. Tenemos detalles y los analizamos. Y en Noticia Francia, alerta por nuevos asesinatos por motivos religiosos y tensiones por las extremas medidas adoptadas por el presidente Emmanuel Macron, que han desatado una cascada de reproches en varias naciones del mundo árabe. A nivel interno, grupos de civiles denuncian que están coartando las libertades ciudadanas. Tenemos ese escenario y profundizamos en él. Es Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, informó este jueves al país sobre avances en la investigación del ataque terrorista contra la refinería de Amuay. Vamos a revisarlo. En rueda de prensa llevada a cabo este jueves, Tarek El Aissami, vicepresidente de Economía, ofreció detalles sobre los primeros avances en la investigación acerca del ataque perpetrado la tarde del martes 27 de octubre contra el complejo petrolero de Amuay, Estado Falcón. El vicepresidente informó que los daños ocasionados a la planta número 4 de la refinería, que estaba en mantenimiento y próxima a iniciar funciones, habrían sido causados posiblemente por un misil de largo alcance, lanzado presuntamente desde un dron o desde una embarcación. Las láminas de acero, de acuerdo a su espesor y dimensión, determinan la magnitud de la explosión, donde presumimos la utilización de un misil a distancia, posiblemente lanzado desde un avión no tripulado, llamado dron, o una embarcación. Para llevar adelante las experticias, El Aissami, quien es también ministro de Petróleo, declaró que fue designado un comité técnico de investigación con el fin de descubrir desde dónde habría sido lanzado el misil y, según las láminas de acero halladas, determinar cuál sería el arma capaz de causar una explosión de tal magnitud. El alto funcionario expresó que el impacto afectó externa e internamente la estructura y acotó que en las últimas semanas se han detectado 87 acciones de sabotaje contra el sistema eléctrico en la región y contra el sistema hídrico del complejo refinador. Al incidente también se refirió más tarde el presidente Nicolás Maduro por el canal del Estado en un encuentro con la clase obrera, donde responsabilizó al presidente de Colombia, Iván Duque, del ataque. Estuve viendo ahorita la rueda de prensa del ministro Tarek El Aissami denunciando el ataque terrorista con drones y misiles a la refinería de Amuay. Esto es algo muy grave lo que ha ocurrido. Es un ataque que nosotros hemos venido denunciando de grupos terroristas que está preparando desde Colombia Iván Duque para atacar nuestras industrias fundamentales, refinería, la industria del petróleo, para atacar la industria eléctrica, para atacar a Venezuela. Es una guerra sucia, deslenable. La torre de destilación de vacío T-151 de la planta número 4 de Amuay
forma parte de la infraestructura donde se produce el componente Bajaj Genuine Oil, conocido por sus siglas BGO, un ingrediente elemental en la fabricación de gasolina, por lo cual esta explosión compromete la futura producción del combustible automotor en el país. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Vladimir Adrianza Salas, analista internacional, experto en temas geopolíticos asociados al mundo energético. Es profesor universitario, nos acompaña desde Caracas. Profesor Adrianza, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Gusto de hablar contigo y todos los televidentes. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer? Cuando vemos más, habrá que esperar la conclusión, digamos, y profundizar más con respecto a la investigación, como anunciaban hoy las autoridades venezolanas. Hasta el momento, ¿qué es lo que intentaban hacer? Mira, el objetivo es muy simple, simplemente es paralizar el CRP. En otras palabras, hacerlo, golpearlo de tal manera que su operación hubiera sido imposible tiempo a posteriori de ese ataque. Afortunadamente, como dijo Tarek El Aissami, la planta no se encontraba en operación, porque de haberse encontrado en la operación hubiera podido generar una explosión que hubiera causado una gran devastación, no solamente dentro de la planta, sino al oeste de la península de Paraguaná. Entonces, esto hay que tomarlo como una acción mayor. Evidentemente, esta es una etapa adicional de la guerra híbrida que hemos estado viviendo aquí en Venezuela desde que Barack Obama empezó catalogó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria en contra de los Estados Unidos. A eso hay que sumarle todas las acciones que de la guerra híbrida justamente consiste en eso, un ataque que va por los medios de comunicación, que va a través de la diplomacia internacional, a través del bloqueo de los suministros a un país, a través de la subversión, el financiamiento de la subversión en ese país, y las etapas finales son justamente las etapas donde tropas regulares o irregulares agreden el territorio que se quiere golpear, pues, en pocas palabras. En pocas palabras, esto es una etapa concluyente, por decirlo así, del esquema de guerra híbrida que ha sido aplicado sobre Venezuela. Y esto lo vemos en distintas estrategias. En este caso, especialmente, además, lo que uno necesariamente se pregunta, no hay ninguna medida. Cuando además se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos. No hay ninguna medida, hay que tener miles de ojos, estar alertas ante cualquier situación, profesor Adrianza. Mira, es decir, es muy complejo porque es demasiados ojos atendiendo todo un país, mirando por qué lado se va a tratar de agredir. Fíjate que el punto es lo siguiente, Venezuela tiene que asumir algo que por fin el presidente Nicolás Maduro hace 4 semanas admitió, que nosotros estamos en guerra, en pocas palabras. La ley antibloqueo es una respuesta a la guerra híbrida que hemos vivido. En la medida en que los venezolanos entendamos que estamos en guerra, en esa medida tendremos la respuesta a todo este tipo de agresiones. Aquí no se puede bajar la guardia, aquí no se puede creer que nosotros estamos en paz. Venezuela es un país en guerra y eso hay que entenderlo. Y más cuando los Estados Unidos, por política de Estado, y eso hay que decirlo así, no es una política de Trump, es una política de Estado que viene desde los tiempos de Barack Obama, pasa por Donald Trump y va a continuar cualquiera sea el presidente de los Estados Unidos que sea electo. Ha definido a Venezuela como una amenaza inusual extraordinaria y ha denominado a países amigos de Venezuela como Rusia, China e Irán enemigos de los Estados Unidos. Entonces, independientemente de quien esté en el gobierno en Venezuela, ellos no van a derogar las sanciones, las 7 órdenes ejecutivas, más de 300 sanciones que ha aplicado la OFAC, todas las que le ha sumado Canadá, la Unión Europea, y para tú de contar, eso no va a cesar. Y no va a cesar, ¿por qué? Porque eso es contrario a los intereses de la élite de los Estados Unidos, que utiliza de paso a los grupos, a la oligarquía colombiana, para que a través de sus grupos terroristas ataque a Venezuela.
Entonces, esa es la situación que tenemos los venezolanos y la situación que nosotros debemos entender que tenemos que enfrentar en todos los aspectos, desde el aspecto de defensa propiamente tal y tener todos los ojos abiertos hasta producir en el país cuanto componente necesitemos para que no solamente para que PDVSA funcione, sino para que podamos comer en el país, para que podamos tener medicinas en el país, para que podamos tener agua potable en el país, para que podamos tener todos los insumos energéticos de todo tipo, electricidad, gasolina, etcétera, en el país, y todo lo demás que podamos hacer. Venezuela tiene que depender de sí misma, no puede depender de los demás en esta guerra híbrida que nos ha sido aplicada. Desde hace varios años con todos estos desafíos que eso implica. Sin embargo, vemos que en los últimos meses la parte de la estrategia arrecia sobre el sector petrolero. Veíamos, por ejemplo, el intento del secuestro de los buques iraníes con todo el nivel de tensión que se generó entre Irán y Estados Unidos. Varios hechos que además sacan a Venezuela de este mismo contexto y lo ubica como un problema geopolítico. En este sentido, además, preguntarte sobre un hecho que también es tan notorio. Pese a todas las agresiones de Estados Unidos a Venezuela, la nación sigue trabajando y sigue participando de las acciones que toma la OPEP. Bueno, eso es algo que los Estados Unidos no puede controlar. O sea, la participación de Venezuela en la OPEP es algo que los Estados Unidos no puede controlar, como tampoco puede controlar en todos los aspectos el intercambio comercial que ha habido, por ejemplo, con Irán o con Rusia o con China, o la asistencia de Rusia y China a Venezuela en materia de lo que ha sido los insumos para combatir la pandemia. Entonces, hay cosas que ellos no pueden hacer, que no están en capacidad de hacer, pero sí están en capacidad de hacer, como lo que hicieron de prácticamente secuestrar en alta mar aquellos barcos que venían hacia Venezuela, y de paso salió la noticia que vendieron la gasolina en alta mar. Entonces, es una estrategia de Estado, mi querida Tatiana, como yo te dije hace unos minutos. Es una estrategia de Estado en el cual Estados Unidos necesita tomar control de Venezuela, no solamente por su riqueza petrolera, sino por todas las materias primas que Venezuela tiene, por la posición geoestratégica y por un hecho hasta psicológico en su clase dominante, que es el hecho de que ellos siempre consideraron en el siglo pasado un Estado, a Venezuela como un Estado de los Estados Unidos, un Estado no declarado de los Estados Unidos. Eso realmente era así. En Venezuela no había un presidente en la Cuarta República que no visitara el Departamento de Estado. Un candidato que no llegaba a presidente sin que visitara el Departamento de Estado. Y el modelo petrolero, el modelo rentista petrolero que se impuso aquí en Venezuela, lo impusieron los Estados Unidos, y el principal gestor de ese modelo fue Nelson Rockefeller, el padre de esa forma de concebir un país en torno a una industria petrolera. Fue el señor Nelson Rockefeller, presidente del Standard Oil de New Jersey en su momento, vicepresidente de los Estados Unidos en tiempos de Gerald Ford. Y ese señor fue el que concibió todo esto, concibió toda la forma como se han enriquecido aquí algunas clases sociales, y por eso es que ellos quieren recuperar. De hecho, lo que estoy diciendo lo dijo Bolton en el libro que escribió hace un par de meses atrás, que publicó hace un par de meses atrás, que fue un comentario del propio Donald Trump. ¿Y de dónde saca Donald Trump eso? De lo que debe haberle dicho Tillerson y otros representantes de del grupo Rockefeller en los Estados Unidos. Entonces, es clarísimo que nosotros tenemos que entender que tenemos que poner los pantalones largos en materia de geopolítica internacional. Venezuela está entrando a una situación que pudiera asemejarse, claro, de una manera tal vez menos drástica, a lo que vivió, por ejemplo, Rusia en tiempos previos en tiempos previos y posteriores a la agresión de la Alemania nazi en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En pocas palabras, estamos siendo objetos de una guerra posmoderna en este caso. La característica de guerra híbrida, el concepto de guerra híbrida nos aplica, y eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que aprender a vivir con estas cosas, y que la población entera colabore en lo que está en el 326 de la Constitución,
que es en la corresponsabilidad en la defensa y la seguridad de la nación. Sí, doctor, profesor Adrianza, pero si algo tiene el pueblo venezolano es que ha aprendido, porque esto viene desde el año 2014 y hay un tal nivel de resistencia y resiliencia admirable del pueblo venezolano. Ahora, Claro. todo esto hay que enmarcarlo también, profesor Adrianza, en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, sobre las que Estados Unidos prácticamente dijo que no podía haber elecciones, de nuevo interfiriendo en los asuntos internos de otra nación. Así que, de cara a lo que queda de este proceso electoral, con todas estas acciones que vemos en contra del país, habrá que estar aún más alertas. Por supuesto que sí, sobre todo hay que ir a votar, hay que, independientemente de las observaciones que uno puede tener en diferentes cosas, hay que ir a votar el 6 de diciembre. ¿Para qué? Para elegir el cuerpo legislativo que necesitamos para quitarle la careta a ese fantoche que han impuesto desde afuera, para crear una supuesta presidencia interina que no existe en nuestra legislación y que es totalmente irrita. Inclusive ya ni siquiera la toman en cuenta los personeros de los Estados Unidos, todo lo que es Donald Trump y sus séquitos, ya ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces, eso es lo que hay que ir a hacer. Y otra cosa, entender que la agresión no es en contra del chavismo, en contra de Maduro o en contra de algunos individuos en el alto gobierno, no. La agresión ha sido contra todo el pueblo de Venezuela, y Venezuela tiene que ser, valga la palabra que utilizaste, me parece muy buena, resiliente, es decir, constante en lo que es la defensa de nuestros intereses y nuestro derecho a existir como nación independiente y libre en este planeta. Muchísimas gracias, profesor Adrianza. Buenas noches. Que Dios te bendiga, Tatiana, y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, por una orden judicial, la Asamblea Plurinacional no pudo leer el informe final sobre las masacres de Sacaba y Sencata. Sin embargo, esto no impide que el Legislativo abra un juicio de responsabilidades contra la presidenta de facto, Yanine Áñez, por varias violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía. Tenemos detalles y analizamos todo este contexto al volver en Es Noticia. Recorrido que te invita a conocer las diferentes danzas tradicionales en México. La tarea de esta danza es salir, como salen también los pastores, al encuentro de Jesús. Esta danza se llama la danza de los viejos. Esta danza es propia de aquí. Sus participantes son 12, los cuales representan a los apóstoles. Solo por Telesur.
En Noticia Bolivia, la Asamblea Plurinacional aprueba un juicio de responsabilidades en contra de la presidenta de facto Yanine Áñez por las masacres de Sacaba y Sencata, también por otros hechos de violaciones a los derechos humanos durante operaciones militares y policiales en el contexto de las protestas contra el golpe de Estado en 2019. La Comisión Especial del Parlamento investiga la responsabilidad de Yanine Áñez y otros funcionarios del gobierno de facto sobre la muerte de 37 personas en el marco de las manifestaciones en 2019, particularmente en los sectores de Ovejullo y Sencata, Departamento de La Paz, en Sacaba, Departamento Cochabamba, en Montero, Departamento de Santa Cruz y Betanzos, Departamento Potosí. La comisión que investiga los hechos señala que existen elementos suficientes para confirmar que efectivos policiales y militares tienen responsabilidad sobre las muertes. Le demostramos al gobierno que los disparos han venido de la policía y del ejército. Se ha usado una fuerza descomunal, no solamente militares armados, tanquetas, helicópteros, y vamos a demostrar a través de certificados médicos forenses que los helicópteros sí han disparado de arriba hacia abajo a la gente civil. Yanine Áñez también deberá responder ante la justicia por la firma del decreto con el cual autorizó el uso de armas de fuego para reprimir las protestas y eximió a la policía y fuerzas armadas de cualquier responsabilidad penal. Ha habido una orden de operación por el cual se ha movilizado la policía y el ejército conjuntamente y con un decreto supremo que les facultaba, ¿no?, a los militares a que no se les procese penalmente por violaciones, vulneraciones de derechos y garantías constitucionales. Con esa norma ellos han ido a las calles a disparar. El presidente de la comisión denunció además la manipulación de la justicia durante el último año. En el proceso de la quema de los buses Puma Catarí hay personas detenidas, tenemos el informe, ¿no?, varios procesados, ¿no?, varias personas imputadas. En la muerte de Sencata y Guayaní, ni uno. Lo más importante para el Estado, para la Fiscalía, es los buses que la vida. Los buses se pueden reponer, discúlpeme. La vida es un valor supremo, inseparable. Un informe presentado en diciembre por la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visitó Bolivia registra las violaciones cometidas por el gobierno de facto. En la masacre de Sacaba, departamento de Cochabamba, murieron 9 personas en medio de un operativo de las fuerzas de seguridad el 15 de noviembre. Mientras, en Sencata, municipio del Alto, fallecieron 10 bolivianos el 19 de noviembre durante una intervención conjunta de ejército y policía. Con el retorno de la democracia al país, los bolivianos claman justicia. Vamos a La Paz a esta hora con nuestro corresponsal Freddy Morales. Hola Freddy, muy buenas noches. Y en medio de todo este recuerdo tan doloroso que implica las masacres de Sacaba y de Sencata, hubo momentos de mucha tensión en La Paz. Cuéntanos de ello, por favor. Hola Tatiana, buenas noches. La Asamblea Legislativa, Tatiana, ha aprobado sugerir 2 juicios de responsabilidades contra la presidenta de facto, la señora Yanine Áñez. Uno, por la aprobación de aquel decreto que eximía de toda responsabilidad a militares y policías en los actos de represión en noviembre del año pasado. La Asamblea considera que es un decreto inconstitucional y por lo tanto la presidenta de facto debe responder por esa acción. La otra sugerencia de juicio de responsabilidades es por las masacres de Sencata y Sacaba, un total de 37 personas asesinadas. ¿Cuál es el procedimiento ahora en más? Esta conclusión, esta decisión de la Asamblea Legislativa, han sesionado conjuntamente las cámaras de senadores y de diputados, es remitida junto con el informe completo a la Fiscalía. Y la Fiscalía debe abrir el proceso, por ejemplo,
contra los ministros de Estado en la justicia ordinaria, contra comandantes de la policía y comandantes militares que participaron o estuvieron a cargo de las tropas cuando se produjo la masacre. Estos deben ser procesados inmediatamente por la Fiscalía. En el caso de la señora Yanine Áñez, tiene el caso de corte, de modo que la Fiscalía debe mandar nuevamente a la Asamblea Legislativa, a la próxima Asamblea Legislativa, cuyos miembros ya recibieron sus credenciales, debe mandar una solicitud para que autoricen por 2/3 de voto la apertura de juicio de responsabilidades contra la señora Yanine Áñez. Esta es la situación en cuanto a las decisiones adoptadas hoy por las cámaras de senadores y diputados en sesión conjunta. Además, las cámaras han decidido, debían clausurar hoy precisamente las sesiones de la actual legislatura. Han decidido no hacerlo para no dejar al país sin legislativo durante varios días. De modo que este Congreso, esta Asamblea Legislativa, continúa en funciones hasta el próximo martes, cuando asumirán el mismo día esas funciones los nuevos legisladores que ya tienen sus respectivas credenciales. Han decidido no dejar sin Asamblea Legislativa a Bolivia debido precisamente al acoso de que es objeto la democracia de este país y las elecciones nacionales que se realizaron el 18 de este mes. Resulta, Tatiana, que a esta seguidilla de oraciones para que Dios evite que el movimiento al socialismo retorne al gobierno, pese al 55% y más de votos que recibió en la elección, pese a los ruegos en las puertas de los cuarteles para que los militares den un golpe de Estado, en las últimas horas, en realidad hoy, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Rómulo Calvo, ha anunciado que en las próximas horas llega a La Paz para instalarse en huelga de hambre en las puertas del Congreso Nacional de la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para que no se entregue la presidencia a los ganadores de la elección, a los candidatos del movimiento al socialismo, y para que se haga una auditoría de la última elección. Él afirma que podrá demostrar de que hubo fraude, en otras palabras, para que se cancele, para que se anule todo el proceso electoral, la votación y sus resultados. Ese es el anuncio que ha hecho el señor Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Como dato para tomar en cuenta, el año pasado en el golpe de Estado fue fundamental la actuación del Comité Cívico de Santa Cruz. Entonces estaba a cargo de otro dirigente, del señor Camacho, y bueno, ya conocemos prácticamente la historia. Camacho posteriormente se convirtió en político, ocupó el 3er lugar en las últimas elecciones y tiene una pequeña bancada legislativa. Pero el dato fundamental es este: el Comité Pro Santa Cruz y sus integrantes, a la cabeza de su presidente, anuncia para las próximas horas huelga de hambre contra las últimas elecciones aquí en la ciudad de La Paz. Tatiana. Gracias, Freddy. Muy completo este reporte. Hechos tan diversos que se han registrado durante esta jornada a muy pocos días de la asunción del nuevo presidente y vicepresidente, y cuando se anhela el retorno de la democracia. Estar muy pendientes en todo caso de todo ello. Freddy, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar todos estos hechos precisamente con David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto. Nos acompaña también desde La Paz. David, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un saludo cordial, y más bien yo le agradecido por darme la cobertura y hablar sobre estos temas ingratos para los hermanos salteños. Muchísimas gracias. David, ¿por qué cree usted, primero plantearle a usted lo sucedido hoy en la Asamblea Plurinacional, cuando vemos que la justicia, a través de un tribunal, rápidamente no permite que se... David, ¿me escucha? ¿Aló? David, ¿me escucha? Se ha ido la imagen. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Se trata de David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto. Nos acompaña desde La Paz. Es importante revisar con David, como un activista de los derechos humanos, acerca de lo sucedido en una de las masacres
que se registró posteriormente al golpe de Estado en 11 de noviembre del año pasado. Días después se produjo una de las masacres justamente en el Alto, es una ciudad vecina de La Paz, la capital política del país. David, ¿me escucha? Sí, le escucho muy bien. Muchas gracias. De nuevo le planteo la pregunta a propósito de lo sucedido hoy en la Asamblea Plurinacional, que rápidamente la justicia a través de un tribunal no permite que se lea el informe final de lo sucedido, de la investigación que se hizo vía legislativa por solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las masacres de Secaba y de Zancata. Bueno, lo que ha ocurrido hoy día, lamentablemente, fue una medida de dilación para que no se realice justamente la audiencia o la asamblea, ¿no?, que tenía que definir lo que hace unos 10 minutos ya resolvió. Lo presentó este dato, esta acción de libertad, el ministro de Hidrocarburos, alegando de que no había sido convocado jurídicamente y legalmente para las declaraciones. Y en este sentido, presentó esta acción de libertad, fue aceptado por la juez de Trinidad, y en la audiencia que se realizó a mediodía, escuchando los argumentos tanto del abogado del señor ministro como también de la parte, en este caso del abogado del doctor Borda, entonces se demuestra de que el señor ministro no había cumplido los requisitos que la misma ley exigía. Por ejemplo, una acción de libertad, mínimamente hay que cumplir 3 requisitos. una, de que su vida estaba en peligro; segundo, de que estaba procesado ilegalmente; y tercero, de que había sido enjuiciado sin los principios del justo juicio. Ninguno de los 3 llega a ser demostrado y por lo tanto se anula, es decir, la justicia no toma en cuenta y da por no habido el derecho que estaba reclamando el señor ministro. Bueno, todo esto dura más o menos hasta las 4 de la tarde, y a las 5 de la tarde es cuando ya se instala otra vez la sesión, y ahí es donde escuchamos ya las versiones del señor, en este caso del doctor Borda, quien da el detalle de todo lo que ha investigado, no solamente en el tema de Zancata, sino también lo que ha ocurrido en Sacaba y los otros hechos a nivel nacional. Eso es lo que, digamos, ha pasado, y reitero que ha sido una medida de dilación por parte del ministro para que no se escuche este informe, y lógicamente hay diputados de oposición que han presentado un informe en minoría para desvirtuar lamentablemente las versiones de las víctimas. Hemos de nuevo perdido la comunicación con nuestro invitado. La producción rápidamente va a restablecer esta comunicación con David Inca, porque allí, cuando nos está relatando precisamente lo sucedido hoy, esta medida de un tribunal de Trinidad para que no se haga público, para que no sea de conocimiento público este informe sobre las masacres de Sacaba y de Zancata, al final sí se logra avanzar en ese sentido, que se conozca, porque es producto de las conclusiones, las investigaciones que fueron realizadas dentro del sistema legislativo, dentro de la Asamblea Plurinacional, en una comisión especial que había sido solicitada además por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que después de las 2 masacres llegaron al país distintas organizaciones de derechos humanos para conocer de primera mano qué era lo que había sucedido. Fueron representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue también representante de Naciones Unidas y también de Derechos Humanos de Argentina. David, de nuevo con nosotros. David, ¿qué contiene este informe conclusivo de las masacres de Sacaba y de Zancata? Además de que fueron asesinados por balas, no como dice, por balas además de ejército y de policía, no como dice el gobierno de facto, el señor Arturo Murillo, el ministro de gobierno, donde dice que no tuvo nada que ver ejército y policía y que la historia dirá quién fue quien realmente asesinó a esas personas. Bueno, el informe ha sacado
sugerencias, ¿no? Es decir, va como sugerencia, y eso para desvirtuar la versión del gobierno de Áñez, que supuestamente estaría demostrándose de que aquí hay por parte de la bancada del MAS y PSP atribuciones inconstitucionales. En todo caso, esta comisión lo que ha emitido es una sugerencia de proceso de juicio de responsabilidades y juicios penales a ministros y comandantes del ejército y de la policía. Esta sugerencia tiene que ser remitida al fiscal general. El fiscal general, como cabeza del Ministerio Público, tiene que recibir el informe y después valorar si hay indicios de culpabilidad, y por lo tanto él en la próxima legislatura pedirá el juicio de responsabilidades, y diputados y senadores de la nueva legislación entonces están sugiriendo al señor fiscal de que proceda en los casos de investigación de los actos contra ley, contra la Constitución política del Estado, contra los pactos y convenios de derechos humanos, sobre el tema de la masacre, en este caso autorizado por el Decreto Supremo 4078, y las personas que lo han ejecutado. En este caso estamos hablando de comandantes del ejército, comandantes de la policía, quienes argumentan dos cosas: uno, secreto militar para no poder dar informe de lo que ha ocurrido, y segundo, que los policías se amparan en el plan operativo 030/2019, en el cual este plan operativo dispondría qué comandante de la policía tiene que hacer qué, en qué lugar y con cuántos efectivos y qué tipo de armamento estarían o tendrían que haber utilizado. Eso es lo que, digamos, sale en este informe, y lógicamente a las víctimas y a la Asamblea de Derechos Humanos del Alto nos es muy útil este informe para que con ese documento emanado de una autoridad, en este caso del primer órgano del Estado, se utilice para llevarlo a denuncia primeramente y después como querella. Eso es lo que puedo informar sobre este tema. Y el otro tema en el que me hace alusión es de que el gobierno de Áñez no quiere reconocer ningún informe emitido por autoridad o por instituciones y o organizaciones internacionales. Hay 7 informes que todos llegan a concluir lo mismo, que ha habido graves vulneraciones a derechos humanos, se han despreciado los pactos y convenios internacionales de derechos humanos, y por lo tanto ha habido masacre, y en Bolivia eso se entiende también como vulneraciones a derechos y garantías constitucionales. Eso es lo que el gobierno de Áñez no quiere reconocer, y constantemente han desconocido los informes de estas instituciones internacionales. Agradecemos a David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto, por entregarnos esta información, por además contarnos los efectos que podrá tener en adelante esta investigación que sale, que además es una más, que es un informe, entre otras cosas, conclusivo, porque como bien nos decía nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales, esta Asamblea Plurinacional ya está llegando a su final, finaliza el ciclo, y entregaría entonces este informe. De allí que después de esta pugna, desde la perspectiva judicial, logran hacerlo y entregárselo a los organismos de derechos humanos. También tendrá que pasar a la justicia, en este caso a la Fiscalía, tomará la decisión si recibe esta información como una prueba o no de las investigaciones que deben adelantarse, porque entre otras cosas, familiares de las víctimas y millones de bolivianos exigen verdad y justicia para las personas que fueron asesinadas, más de 30 en estas 2 masacres. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia, Francia alerta por nuevos asesinatos por motivos religiosos y tensiones por las extremas medidas adoptadas por el presidente Emmanuel Macron, que han desatado una cascada de reproches en varias naciones del mundo árabe. A nivel interno, grupos de civiles denuncian que se están coartando las libertades ciudadanas. Tenemos este escenario y lo analizamos al volver en Es Noticia.
Bajo un proceso electoral polémico, protestas contra la violencia racial y un alto número de contagios por COVID-19. Este 3 de noviembre resultará electo el presidente de los Estados Unidos. Telesur se prepara para llevar a tus pantallas una cobertura multiplataforma de este proceso decisivo para la región y el mundo. Desde Washington, Aisa García, Carlos Montero, Jorge Gestoso y Patricio Zamorano. Desde Nueva York, Karina Cartagena. Desde Los Ángeles, Abby Martin. Y el colectivo Code Pink Te ofrecen todos los detalles de esta determinante jornada electoral. Y desde Caracas, Rey Gómez y Janet Pérez. Sigue minuto a minuto nuestras plataformas digitales y redes sociales y mantente informado sobre los últimos acontecimientos de estos comicios. Estados Unidos decide 2020. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En noticia Francia, la oleada de asesinatos por motivos religiosos pone de manifiesto las fuertes contradicciones que se vive a lo interno en esta sociedad. Entre tanto, el presidente Emmanuel Macron toma partido por los denominados valores occidentales, lo que excluye a buena parte de la población. El asesinato de 3 personas ocurrido este jueves dentro de la Catedral de Niza, al sur del país, conmociona a toda la sociedad. De acuerdo al medio local, Nice Matin, alrededor de las 9 de la mañana un hombre habría atacado a 2 mujeres y un hombre con un cuchillo al interior de la basílica de Nuestra Señora de la Asunción. Horas más tarde, el Ministerio Público informó que el atacante sería un inmigrante de nacionalidad tunecina, recientemente radicado en Francia. Tanto el alcalde de la ciudad, Christian Estrosi, como el presidente Emmanuel Macron calificaron el hecho como un ataque terrorista. Asimismo, el mandatario ordenó la movilización de 4.000 oficiales militares para reforzar la denominada Operación Centinela, que ya contaba con 3.000 efectivos destinados a proteger los lugares de culto. Iniciativa ejecutada a raíz del asesinato de Samuel Paty, un maestro de escuela asesinado con arma blanca por haber mostrado caricaturas ofensivas del profeta Mahoma, símbolo sagrado para la religión islámica, cuyo antecedente más visible fue el atentado al diario satírico Charlie Hebdo, ocurrido el 7 de enero de 2015. Al respecto, se refirió el presidente Macron en su discurso sobre el 150 aniversario de la República Francesa. Ahora que se abre el juicio por los atentados de enero de 2015, ser francés significa defender el derecho a hacer reír a la gente, la libertad de burlarse, de caricaturizar que Voltaire sostuvo que era la fuente de todos los demás. Ser francés es siempre estar del lado de los luchadores por la libertad. Declaraciones que parecen haber servido de catalizador para la nueva serie de actos violentos ocurridos y que también generaron fuerte descontento en diversos países del mundo árabe, donde se han manifestado sistemáticamente en rechazo a Macron. Insultar al profeta con el pretexto de la democracia no puede ser considerado democrático. Democracia significa respetar la opinión de la otra persona sin ofenderla. En cuanto a Francia, que se reclama democrática y afirma que ha llevado a cabo una revolución para deshacerse de la injusticia y la tiranía, honestamente, queremos decirles que sus declaraciones son ofensivas para todos los árabes musulmanes y para el mundo entero. Pese a que la Constitución francesa impide que en los censos se pregunte a los ciudadanos acerca de su filiación religiosa,
El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos estima que el número de musulmanes en Francia se ubica alrededor de los 6 millones de practicantes. En ciudades como Marsella, oscila entre el 25 y 40% de la población. Vamos a analizar estos hechos con Jorge Creines, periodista, analista de política internacional, especialista en temas de Oriente Medio, director del portal pulsodelospueblos.com, nos acompaña desde Buenos Aires. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Hola Tatiana, buenas noches, un gusto de hablar contigo. Muchísimas gracias. Primero, conocer tu visión acerca de las decisiones que toma el presidente Emmanuel Macron. Las efectivas, dice el presidente, en materia de seguridad nacional, de lanzar más de 5.000 militares y policías a las calles en todo el país. Digamos, en términos concretos esto, además luego veremos su discurso y la retórica que tanta ha generado además este rechazo. Primero, preguntarte acerca de estas decisiones que toma en materia de seguridad nacional. Bueno, ya habíamos analizado en otra oportunidad, Tatiana, que Francia se está transformando paulatinamente en un estado policíaco. Hemos conocido las represiones a los chalecos amarillos, a otras manifestaciones, aquella imagen de la Francia democrática, ejemplo de vigencia de los derechos humanos y demás, ha quedado prácticamente en el olvido, y ahora Francia se encuentra en un toque de queda por la situación de la pandemia del COVID-19, pero también el discurso de Macron ha sido, además de convocar a las fuerzas policiales y represivas, ha sido provocador, porque al decir que Francia se identifica con determinados valores, está excluyendo a una cantidad de franceses o de habitantes de Francia que practican otras religiones, en primer lugar ahora el caso de los musulmanes. Y por lo tanto, hay una situación que conmociona. Por otra parte, todo esto ha generado de Francia con los países del mundo musulmán, en primer lugar con Turquía, y esto genera también un debilitamiento de la presencia francesa o de la importancia de la presencia francesa en toda la zona del Medio Oriente, Tatiana. De hecho, se pregunta, a propósito de eso que nos estás diciendo, Jorge, si lo que el presidente Macron está haciendo es un uso político de una situación muy delicada, como es el asesinato de un grupo de personas que debe evidentemente ser investigado, que debe ser reprochado, pero lo que uno se pregunta es si le está dando un uso político en contra de naciones que han tenido diferencias en los últimos tiempos con Francia. Sí, porque el discurso del presidente Macron es un discurso de tipo provocador, un discurso que en la realidad francesa se daban en el informe previo los datos de la cantidad de pobladores que viven en Francia que practican la religión musulmana, que es de millones de personas. Y bueno, todas estas expresiones tienden a generar una situación de tensión, de provocación, asimilando el ser francés al tener los valores occidentales y excluyendo a los demás. Por lo cual veo que se generan una serie de situaciones muy graves que deben ser analizadas desde ya, que como tú dices, los asesinatos y los crímenes que se han cometido son reprochables, pero a su vez estos son expresiones de gente que está excluida, de gente que la mayoría de los musulmanes, por supuesto, son pacíficos, no cometen atentados terroristas, pero dentro de esa colectividad hay sectores que están dispuestos a hacerlo, como los protagonistas de estos últimos atentados, el de Niza y los anteriores como producto de las caricaturas de Charlie Hebdo, y aquel profesor universitario. Y claro, los musulmanes son además migrantes, en buena parte, o familiares descendientes de migrantes, y pertenecen a los sectores populares más excluidos, más golpeados por la crisis del capitalismo, del desempleo, de la exclusión.
así como los habitantes franceses llegados de las viejas colonias francesas en el África, senegaleses y de otras naciones, por lo cual hay una mezcla aquí de repudio al racismo, repudio a la exclusión social, a la injusticia y a la discriminación. Lógicamente que los sectores más extremistas cometen atentados que merecen el reproche, la investigación, el castigo, pero la ofensa va dirigida a una mayoría de la población, y aquí entonces podemos ubicar también como extremista el discurso del presidente Macron. ¿Crees que, sí, Jorge, crees que el presidente Emmanuel Macron no ha sabido cómo manejar esta situación como gobierno nacional? Es decir, que se le ha salido de las manos esta situación y que lo que está tratando de hacer es reencauzar el país, pero con todas estas equivocaciones y evidentemente dejando por fuera a una gran parte de la población francesa. Bueno, yo creo que él apunta al voto de la derecha, apunta a ganar el espacio que tal vez también ocupa el sector de Le Pen, a la derecha del espectro político francés, y se ubica en ese sentido buscando una alianza o quitarle votos en todo caso a ese espacio de ultraderecha, ultranacionalista, chauvinista. No creo que sea impensado, son gente, las autoridades francesas son gente muy racional, siempre pueden equivocarse, no sería la primera vez, pero me parece que hay una tendencia política hacia la derecha, conectando con los sectores que rechazan a los migrantes o discriminan a las poblaciones provenientes de otros lugares del mundo. Me parece que él intenta un discurso derechizador apuntando a ganar el espacio o a hacer una alianza con los sectores de extrema derecha en el país, Tatiana. Sí, para despedirte, si vemos entonces este escenario, además con tu análisis, lo que se prevé lamentablemente es que haya aún más nivel de tensión y probablemente, ojalá que no, pero en medio de este escenario de acciones pues que resulten tan lamentables para la población francesa. Porque avanzar en un discurso de extrema derecha acercándose a Marine Le Pen es ver, por ejemplo, lo que está pasando en otros países europeos, donde ya abiertamente hay unas decisiones de extrema derecha que son además gobierno. Sí, claro. Él creo que tiende a conectar con este sentimiento. Pero no sé si él esperaba la reacción de Turquía, la reacción de Erdogan, y Erdogan está aprovechando esta situación de confrontación con estas políticas antimusulmanas de Macron para beneficiarse también en su política interna, recordando que la Turquía de Erdogan mantiene ocupada una parte fronteriza con Siria y tiene bastantes actitudes represivas hacia los pueblos kurdos y otros sectores progresistas de Turquía. De manera que hay que ver esto también en el contexto general europeo y en la crisis que vive la Unión Europea, que habrá que ver si otros dirigentes de la Unión Europea comparten las posiciones de Macron o se van diferenciando, Tatiana. Ya veremos lo que sucede. Muchísimas gracias, Jorge, por ayudarnos a entender este momento tan complejo que vive Francia, recordando de nuevo lo sucedido en 2015 con la revista Charlie Hebdo. Pareciese que se reedita parte de eso que ya habíamos visto. Jorge, gracias siempre. Muy buenas noches. Gracias a ti. Un abrazo. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana_Telesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.